Hola, ¿qué tal, Reino? Buenos días, ¿cómo están? Pues los acompaña G. Rubio y tenemos una clase que no se pueden perder, porque aparte me la han pedido mucho, se llama El papel de un padre. Viviendo en el Reino, con G. Rubio. Reino, ¿cómo están? Pues bienvenidos. ¿Qué tal el calor? Ya le decía a Isaac que en la época del frío era el cafecito. No, ahorita el agua, bueno, todo el día. Pero está bien, muy bien que estemos hidratados, con mucha agua. Y bueno, pues hay que estar saludables. Bueno, hoy vamos a ver la clase de el papel de un padre. Me han pedido mucho este tema, el papel de un padre, el papel de una madre, porque no tenemos una escuela para ser papás o para ser mamás. Y a veces lo hacemos por herencia, lo que nos enseñaron nuestros papás, que a veces no fue lo más acertado. Yo tengo un testimonio de una educación muy rígida, muy formal, por así decirlo. Y me gustaron muchas cosas de mi educación, me gustaron muchas cosas de mi papá, no me gustaron otras, no quiere decir que lo juzgue, pero siento que pudo haber sido mejor. Y Dios nos enseña cómo, porque Él es el creador de la familia, Él es el creador de ser un padre, una madre, de un hijo. Él estipuló y creó todos los papeles. Entonces, Él es el que tiene la receta perfecta para que podamos funcionar bien como padres. Me voy a ir como con mucha lectura, me gustaría que fueran anotando y obviamente ustedes pueden pausar este video para ir anotando todos los pasos. Ya voy a hacer revisión de libretas para ver si han anotado todo lo de sus clases en su libreta. Entonces, bueno, vamos a ver los pasos, ¿va? El primero es servir como cabeza de familia. Hay un orden de familia dado por Dios. Acuérdense que Dios es un Dios de un orden perfecto. Y la familia también tiene un orden. El ser cabeza da al varón derechos, pero también deberes, entre los cuales el cuidado espiritual de la esposa y la provisión para su familia son los más importantes. Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sí tienen derechos, tienen deberes y es un cuidado de provisión y un cuidado espiritual también para la esposa. 2. Proveer dirección espiritual para su familia. Indicar el camino justo y verdadero que a la vez es indicado por Dios. Si tú quieres saber cómo guiar a tu familia, tiene que estar aquí. Lo debes de leer y entender acá. Porque si tú guías a tu familia como te dice el mundo, ni siquiera se llama guianza. Los vas a llevar a un camino donde no debe ir tu familia, que es un camino de destrucción. Entonces no te sugiero seguir ese camino por el mundo, más bien en la Biblia está estipulado todo. Y dice en 1 Timoteo 3:2-7, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, sino amable, apacible, sin avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no saque envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto en la Biblia lo menciona como requisito para los obispos. Yo tengo muy claro que aquel que gobierne bien una iglesia, gobierna bien una casa. Por eso estos pasos para mí son importantes y yo sí se los recomendaría a un padre de familia, porque hay una buena estructura, sí se escucha un poquito exigente, pero créeme que teniendo todo esto vas a llevar muy bien a tu familia, muy bien, con paz, va a haber provisión, va a haber bendición, va a ser una buena guía, tenemos y dejamos un buen legado para nuestros hijos.
porque el ser humano necesita a alguien que lo guíe. Entonces yo sí te recomiendo, a lo mejor sí suena un poquito de, ay no, ¿cómo crees? Pero la verdad es que por testimonio nos ha dado muy buen resultado. 3. Bendecid a sus descendientes. Y las bendiciones tienen que estar fundadas en la palabra de Dios. Te voy a leer Números 18 y 19. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. La Biblia menciona muchas bendiciones a nuestras descendencias y esta bendición me gusta porque desde hace mucho tiempo hemos recibido esta bendición que se le dio a Abraham. Y gracias a esta bendición podemos recibir una bendición que ni siquiera conocíamos. Nos han bendecido desde las generaciones en generaciones. Pero ¿qué creen? También se llama maldición generacional. Cuando tú no haces lo correcto delante de Dios y no conoces su palabra, sin saber, puedes estar maldiciendo a tus generaciones. Y uno lo puedes leer en Éxodo 23 al 17, que se menciona en el versículo 6, que por idolatría tú estás aborreciendo a Dios. Y hay una maldición generacional hasta la tercera y cuarta generación de los que odian a Dios. Y entonces tú estás en idolatría y bendices a tus hijos. Y entonces son palabras huecas. Porque en cuanto Dios te dice, a ver, si tú idolatras, me odias, no puede haber una bendición, porque la bendición viene de Dios. Y es transmitida a nuestras descendencias a través de la palabra de Dios, no a través de una palabra hueca de nuestros labios. Entonces sí es muy importante conocer cuál es la bendición para Dios, porque así solito se manda una bendición en la obediencia. Y ¿cómo te recomiendo bendecir a tu familia? Tu palabra es muy importante. La palabra que tú dices es vital para los hijos. ¿Yo qué hago con mis hijos? Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu carácter, bendigo tu dominio propio. Y hay que bendecirlo aunque en lo que no puedas ver. Por ejemplo, si tu peque es muy activo, es muy desobediente, bendice la obediencia. Si tu peque no tiene esa confianza contigo y se está guardando las cosas, bendice esa confianza. Pero tú tienes que hacer ese lazo de confianza. Si los regañamos de todo, si no puede haber una comunicación, obviamente ya no te va a contar nada. Y yo sé que dejarlos en las manos del mundo, a veces no hay un control, ¿no? Porque ya todo es lo que ven en el celular, lo que escuchan en la escuela. Entonces, no tenemos cómo cubrirlos de todo lo que hay allá afuera. Pero sí puedes bendecir su mente, puedes bendecir lo que ven, puedes bendecir lo que escuchan. Puedes bendecir sus sueños. Hijo, bendigo tus sueños, bendigo tus planes. Bendigo lo que eres, bendigo tu propósito en esta tierra. Te bendigo a ti, bendigo tu corazón, en el nombre de Jesús. Esa bendición hablada es muchísimo más importante y tiene muchísimo más poder porque tú como papá tienes mucha autoridad espiritual con tus hijos. El ADN que está en tus venas y que ha sido una mezcla de ese ADN y ha sido un legado para cada uno de tus hijos, tiene mucho poder. Entonces, si tú los bendices, tiene mucho poder. Puedes ver una gran diferencia de bendecirlos o de maldecirlos. Cuidado con las palabras de tu boca. Porque en el momento que tú les dices, ay, eres un tonto, eres un cochino, se lo estás declarando a tus hijos. Ten mucho cuidado de lo que dices, porque eso sería lo contrario de bendecir. No le puedes decir eso a tu hijo, eres un vago, eres un rebelde, eres un tal, y luego decir, que te vaya muy bien, te bendigo. Hay que tener una coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. 4. Orar por su familia es deber de todo padre. Ejercer como sacerdote ante Dios por su familia, hijos y esposa,
dirección, bendición y oración. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Esto es lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 8. Número 5. Guiar bien a su propia familia. Primera de Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. 6. Lo menciona Primera de Pedro 3:7. Amar, comprender y honrar a su esposa. Ser leal a su esposa. Así también los maridos deben de honrar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas de ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Este versículo a mí me encanta como esposa, pero sé que a los hombres no les gusta mucho y no lo creen tampoco. Mientras más falta de respeto haya en el matrimonio, más gritos, menos honra entre los dos, tus oraciones no pasan del techo. Cuando estás bien con tu esposa, tus oraciones son escuchadas, porque también somos coherederas de la vida. Y así como hay un papel para mujer, para mamá, que también debemos de cuidar y también debemos de respetar a nuestro esposo, también lo hay para el hombre. Entonces, yo sé que este versículo no les puede encantar, pero mientras más teníamos mejor comunión mi esposo y yo, y mientras más escuchaba lo que yo le quería transmitir, más bendición tuvimos en el matrimonio y más bendición tuvo él en el trabajo, porque obviamente el hombre ora mucho por el trabajo, por el empleo y por el sueldo y por las ganancias. Entonces, mientras más veía que llegamos a esta comunión, mejor bendición teníamos en el trabajo, en el matrimonio, en nuestra relación. 7. Ofrecer instrucción espiritual a tus hijos. Háblales acerca de Jesús y su evangelio. Te voy a leer Proverbios 6, 20, 23. Hijo mío, cumple el mandamiento de tu padre y no te apartes de la enseñanza de tu mamá. Llévalos siempre dentro de tu corazón, pórtalos alrededor de tu cuello. Serán tu guía cuando camines, te protegerán cuando duermas y te hablarán cuando despiertes. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Sí, esto es para los hijos, tenemos que educarlos, tenemos que disciplinarlos, pero en la palabra de Dios. No hace falta los gritos, las maledicencias, no hace falta. Ellos se entienden con la instrucción porque tienen un poder y es el poder de Dios. 8. Mostrar cuidado y compasión de los hijos. Salmo 103, 13. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Abba es comprensivo con nosotros. Sélo con tus hijos, por favor, sé paciente. 9. Disciplinar a los hijos enseñando la disciplina o la obediencia de Abba por medio de la obediencia a los padres. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, hay que obedecer a Dios. Porque si tú no obedeces a Dios y planeas que tu hijo te obedezca, no va a funcionar. En cuanto empieza a aprender la palabra y empieza a obedecer, automáticamente hay una línea de conexión y tus hijos van a empezar a obedecerte. Hay un versículo aquí muy bonito que me gusta, que se llama Proverbios 13:24 y dice: el que no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Y volvemos otra vez, la corrección es a través de la palabra, pero hay que corregirlos. A mí me ha pasado algunas veces que he estado en un lugar, el niño está gritando arriba de los muebles y yo, ya sabes, la cara así de, ¿no le vas a decir nada? O el típico de, no saludan, no dicen buenos días, buenas gracias, buenos días, buenas noches, gracias, por favor. Eso yo siento que sí se tienen que corregir y porque es educación, ¿no? Entonces sí hay que corregir al hijo y sí hay que disciplinarlo, pero sí hay que educarlo, porque si no lo educas, ¿cómo lo piensas corregir, no? 10. No airar ni desesperar a los hijos. Dice: y en cuanto ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor,
con disciplina y consejos, y nos los vuelvo a repetir, ¿no? Efesios 6:4. A veces ya sabes el carácter del peque, no lo lleves a un extremo donde sabes que va a explotar, porque nosotros sabemos esa área de oportunidad, ¿no? Si yo ya sé que mi hijo se enoja, ¿para qué lo haces enojar? Si sabes que está tranquilo, pues tú lo conoces, sabes cómo hablarle, sabes cómo pedirle las cosas. Nosotros también tenemos que ser prudentes y sabios y tratar a nuestros hijos con mansedumbre. Te digo, no tienes que gritarles. Yo trato de tener mucha mansedumbre y templanza. Mi hija entiende perfectamente sin que le grite, perfectamente a través de instrucciones. Y luego tenemos mantener a los niños en control, hacer de nuestros hijos personas obedientes y respetuosas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Hijos les piden también ser obedientes. Colosenses 3:20. 12. Proveer para las necesidades de las familias materiales, psicológicas o del alma y espirituales. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Yo sé que estos versículos no les gustan a los hombres, pero el hombre fue hecho para proveer. Tiene una unción especial de provisión. Ahorita yo sé que hay una onda moderna de que tú pagas la mitad y ella paga la mitad. Hombres, en verdad créanme, si ustedes le piden a Abba proveer completamente para su hogar, Él los va a hacer. Él les va a dar esa bendición. Porque están hechos para proveer. Y la provisión no viene de ustedes, viene de Dios. Y en verdad, si creen en Él, Él les va a dar lo que ustedes no se imaginan. Y los quiere hacer empresarios. Porque para que se cumpla su palabra. Y si no dice, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Aguas con esto. Y último, dice 13, ama a su familia como Abba nos ama. Romanos 8, 16, 17 en NTV, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Recuerden, amar a tu familia es lo más importante. Si no conoces a Dios, no puedes amar a nadie. Conoce a Dios primero, llénate de Él y podrás amar a tu familia. Espero que esta clase haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y yo sé que si empiezan a estudiar de la palabra, van a transformar completamente su entorno familiar. Van a tener más bendición como proveedores y también van a ser mejores guías con más sabiduría, que es lo que un hijo necesita. Recuerda, lo más importante para tu hijo es el amor, es la comprensión, es el perdón, es que te pongas en sus zapatos y él te va a amar como nunca, porque para eso están hechos también ellos. Te pido por favor que compartas este video, que sea de provecho para muchos, de mucha bendición. Y recuerda, cada que compartes un video, alguien es bendecido. Gracias a la producción, gracias a todos los que son parte de esta grabación. Y pues muchísimas gracias sobre todo a ustedes por darnos este tiempo que valoramos. Y nos vemos muy pronto. Gracias.